Fue un auténtico placer ser testigo directo como periodista acompañando a tanto buen escritor en ese viaje mágico que fue el Transcantábrico, con lo que FEBE conmemoraba su 20º aniversario. Y esta es la segunda entrega que espero no se pierdan, que se emite por el consorcio de televisiones Ibecom para España e Iberoamérica. Es muy difícil que se hagan idea de lo que ha sido este viaje en este tren y de estos cuentos, de estas narraciones, de esas veintitantas narraciones que salen ahora publicadas en FEBE en un libro mágico también sobre raíles. La verdad es que es muy difícil hablar de que un montón de escritores en un tren que tiene todo tipo de lujos, como puede ser el Orient Express, pero más pequeño porque desde dentro del tren parece como una caja lujosa de muñecas, se reúnan un grupo de escritores de todo tipo, más famosos, menos famosos, y que se lleven tan bien, que se haya producido una cosa tan mágica, de tanta solidaridad, como que desde el principio de este viaje todos, absolutamente, incluso los periodistas que asistimos a este viaje, nos hiciéramos íntimos amigos. Todo el mundo desde el primer día empezaba a hablar de estos relatos, vamos a ver si hacemos un asesinato dentro, un asesinato fuera, una cosa lúdica, una cosa mágica. Al final, los veintitantos relatos, cada uno de ellos, a mí personalmente me parecen una maravilla, desde el que comenzó Espido Freire hasta que termine por Javier García Sánchez. Yo les recomiendo que lean estos relatos sobre raíles, porque son relatos mágicos que se van a divertir con ellos, que lo van a pasar muy bien. Y de este viaje que yo les recomiendo, si en algún momento quieren obsequiar pues a su mujer o a su marido o a su pareja con un viaje tan bonito como el de Transcantábrico, la verdad es que vale la pena hacerlo, aunque no haya escritores dentro. Yo creo que ellos van a triunfar en la Feria del Libro, van a triunfar en las muchísimas presentaciones que va a haber de este libro sobre raíles, porque en cada narración está puesto el cariño, el amor, la solidaridad y todas las vivencias mágicas que tuvimos en ese Transcantábrico. El haber conseguido que 23, 24 escritores se hagan absolutamente amigos para toda la vida. Hay proyecciones ya de un cordero que vamos a tomar, de una presentación que se va a hacer, de una copa que va a dar cada uno de los amigos a los otros escritores. Haberse convertido, gracias, pues bueno, Emilio Ruiz Barrachina de alguna manera ha aunado todo esto, él ha llamado a los escritores, ha conseguido que cada uno escriba ese pequeño relato que se va a publicar ahora en este libro que tengo sobre las manos, en Sobre Raíles. Y se ha conseguido también que 23 personas que se conocían poco sean para siempre auténticos amigos, así que me parece una verdadera maravilla haber conocido gente de tanta valía. Una persona que tengo que destacar quizá especialmente, porque no lo he visto por aquí estos días, que es Juan Cobos Wilkins. Él, sus poesías, decía que quizás estemos todos tan necesitados de cariño que haber conseguido que 23 personas de repente se reúnan en un tren y tengan ese buen feeling, ese buen rollo, quizás sea como consecuencia de esa necesidad que todos tenemos de enamorarnos, de amarnos en el sentido de la amistad los unos a los otros. Y un libro sobre raíles lo ha conseguido, un viaje sobre raíles lo ha conseguido. Es verdad que es un viaje mágico, fantástico, que ha producido un enamoramiento entre todos nosotros, enamoramiento de amistad, que no de parejas, porque nada de eso ha tenido lugar en este tren. Nos hemos pasado estupendamente, todos hemos comido divinamente, porque los viajes por Galicia o por León, aparte de la cultura, aparte de las presentaciones, de las ruedas de prensa, el elemento lúdico y culinario ha estado muy presente, pero los escritores se han quitado materialmente la venda no sé, pues como de protagonistas o como de sentirse unos más que otros. No, aquí se ha bailado, se ha jugado, se ha contado, se han visto pasajes desde el tren absolutamente maravillosos. Y a mí me gustaría que todo eso que está recogido en este libro ustedes lo vieran, ustedes lo leyeran, porque de alguna manera les ha preocupado muchísimo el saber qué es lo que podían contar, qué narración iba a tener cada uno, que fuera mejor o diferente de los demás. Todo está aquí recogido. Yo les recomiendo que se lean este libro y que conozcan a sus autores, porque de verdad que son auténticos amigos. Lo hemos pasado estupendamente. Así que desde aquí tengo que dar las gracias a FEBE, que ha conseguido algo tan difícil como es la amistad absoluta y profunda y sincera entre tanto buen escritor.
No estoy pensando todavía en el relato. Llegué tan agotada, acababa justo de terminar mi último libro, me traje el ordenador y lo terminé a bordo del Transcantábrico. Estaba tan agotada que he decidido tomarme el resto de los días únicamente para absorber impresiones. Y cuando regrese a mi casa, elegir de todas esas una, o dos, o seis, o siete. Tampoco estoy tomando notas. Hay otros compañeros que son mucho más organizados y que están haciendo unos cuadernos de notas que merecerían luego ser publicados ya por sí mismos. Pero yo trabajo a otro nivel, mucho menos racional, creo que mucho más instintivo, mucho más impulsivo, y de momento necesito cierta pausa, un intervalo, y a partir de ahí descubriré por dónde se va estructurando el relato. Bueno, estar dentro de un tren con 24 escritores, cada uno con su universo literario en la cabeza, es casi como estar en una enciclopedia de novelas, ¿no? Tú vas pasando de autor en autor, sales de tu camarote, te diriges al restaurante, te encuentras con Dulce Chacón, con Espido Freire, con Juan Eslava Galán, cada uno te cuenta una cosa. Es como vivir en una biblioteca oral. Bueno, el primer día todos hablábamos y a todos se nos había ocurrido, porque en los trenes también hay una imagen, quizás por eso del Oriente Express y de Agatha Christie y de Diez Negritos, del asesinato, ¿no? Y conociéndonos también a lo que es la República de las Letras, 24 escritores, lo más lógico es que se intentaran apuñalar unos a otros. Entonces a todos se les había pasado por la imaginación lo de escribir un asesinato, ¿no? Lo empezamos a hablar y claro, es que escribir todo es un cuento de asesinato y va a estar esto encharcado de sangre. Y ahora pues todo el mundo en su foro interno está pensando en qué cuento va a hacer. Creo que al final ahora ya nadie optará por el asesinato y puede ser el momento de hacer precisamente eso. Lo cierto es que aquí hay escritores de una inmensa talla, de una inmensa valía, y desde luego yo creo que puede salir un libro fantástico. Quizás de lo más sorprendente y lo más atractivo es que en absoluto se puede hablar de los asesinatos del Orient Express, ese morbo de cómo 25 escritores, hombres y mujeres reunidos en un lugar pequeño, viajando, pues a lo mejor podía suscitar ese interés, repito, extrañamente morboso, de algunas relaciones, de envidias, o jugando literariamente, como decía antes, de los asesinatos de extraños en un tren o en el Orient Express. Al contrario, aquí hay verdaderamente una hermandad, un escucharse, posiblemente porque todos tenemos un mundo propio. Bueno, tú ves a todo el mundo por aquí con las libretitas y tomando notas, pero nos mentimos todos unos a otros. La verdad es que hay como cierto reparo entre nosotros a contar qué es lo que queremos hacer, y tampoco nos lo preguntamos. Yo pienso que eso es algo que no nos interesa demasiado, pero sí se establece de una manera lúdica y desenfadada ese juego de como el no querer decir, el jugar al despiste, y estamos así todo el día, pues para arriba, para abajo, pero porque lo hemos tomado como algo divertido, no como una cuestión seria entre nosotros. Estamos en Santillana del Mar, en la colegiata, en la espléndida colegiata, y bueno, después de visitar este pueblo, uno de los más bellos de España, es también una síntesis, no solo de arte, sino también de lo que es la historia española, ¿no? Un pueblo que surge, como todo el Camino de Santiago, a partir del establecimiento o del descubrimiento de una reliquia, ¿no? En este caso es la reliquia de Santa Juliana, en el caso de Santiago de Compostela, la reliquia de Santiago. Y de algún modo, después de la conquista musulmana en el año 711, en 3 años se conquista toda España, esto queda un poco aislado y a trasmano, y queda aislado por una parte porque está el enemigo abajo, que son los musulmanes, y por otra parte
por el propio sentido del Cantábrico y después los Pirineos, queda también un poco aislado del resto de la cristiandad, ¿no? Y entonces viene muy bien y es muy oportuno que de pronto el presunto descubrimiento de ese sepulcro de Santiago en Galicia establezca un camino que en realidad no es un camino, son varios caminos de peregrinación, que era el turismo de la época, pero también era el vehículo que traía la influencia cultural de la época desde el resto de la cristiandad, sobre todo la cristiandad entonces más pujante que está en Francia y en Italia. De algún modo se conforma ahí la idea de Europa que ahora intentamos sacar adelante, ya entonces se está conformando a partir de Carlomagno, ¿no? Esta cueva es la que me hace siempre pensar una cosa, y es qué estúpidos somos y qué soberbios cuando nos encontramos con este arte y pretendemos que esa gente del Paleolítico Superior, en este caso el magdaleniense, eran poco menos que seres semibestiales. Viendo esto, está claro que somos nosotros hace un instante, y además de eso, en plenitud humana, y en plenitud de instinto, en plenitud de arte, en plenitud de espiritualidad. Yo creo que estamos pensando desde un punto de vista un poco vanidoso. Quizá. En el sentido de que... Estaba pensando, como escritora lo estaba pensando. Como escritora, no, perdón, como lectora. Entonces, por ejemplo, lo que tú has dicho antes, un lector que se cree que escribir... Por ejemplo, a mí me han llegado a preguntar una señora, oye, yo tu novela la he leído en un día. ¿Cuánto tiempo tardaste tú en escribirla? ¿No? Como si pudiera haberla escrito también en un día, ¿no? Un niño nos preguntó, y entonces, ¿verdad? sí, ¿no? Y entonces es como si mostráramos la cocinilla, como si el cocinero muestra sus recetas. Y entonces parece que desvela la magia y que en el fondo estamos ocultando nuestras debilidades. Sin ninguna duda. Y nuestra inseguridad. ¿No? Pero no tenemos por qué ocultarlo. Por eso, porque a lo mejor no hace falta. A mí me han preguntado muchas veces, a mí algunas veces me han dicho en entrevistas, lectores, ¿no? Me han dicho que mi novela En busca del unicornio hay que ver qué bien transmito lo de África y tal, ¿no? Y yo, a mí jamás se me han caído los anillos de decir, mira, mi único conocimiento de África es las películas de Tarzán y la guía Michelin. Eso fue lo que utilicé. Claro, yo partía de la base de que es gente que aquello tampoco lo ha visto. Y entonces yo puedo contarlo tal como a mí se me ocurre que puede ser y ya está, y pasa perfectamente. ¿Qué pasa? Ese es el trampantojo que hay detrás de la magia. Yo creo que no perdemos nada, pero hay, claro, ese punto de vanidad que parece que vas a deducir tu obra. La obra es la obra al margen del autor y al margen de cómo lo ha hecho. Es como un tapiz. ¿Te gusta el tapiz? Estupendo. Le das la vuelta. ¿Ves todas las puntadas del falso que tiene detrás? Bueno, pero bueno, eso no es el tapiz es lo que hay delante. Si te gusta, está bien. Pero yo creo que más que vanidad, en el fondo, claro, yo creo que lo contrario. Lo que yo pienso es que no interesa a nadie. O sea, que es lo que yo veo. Es decir, yo he hablado de Albert Camus porque me interesa en ese caso concreto y tal, pero no pretendo que la libreta de Martín Casariego le interese a nadie. Yo lo decía, pues, de hecho... Entonces yo creo que es lo contrario yo lo que digo es que no tiene interés excepto para alguien que a una persona que le encante tu novela, le encantará saber también cómo has hecho esa novela. Lo está explotando. Nosotros vamos, querramos o no, o lo reconozcamos o no, vamos un poquito detrás del cine últimamente, ¿no? Quiero decir, la narrativa. Yo también considero el cine que es una forma de narrativa, ¿no? Y fijaos, cada vez se hace más cómo se hizo la película. Y la gente lo ve, ¿y qué pasa? ¿Destruyen la magia de la película? No, en absoluto. Pero la gente tiene curiosidad también por saber cómo se hace esa cosa. ¿Qué hay de verdad en esa cosa y qué hay de invención? La gente, no todo el mundo, pero la gente, en general, los lectores muy devotos de un autor, quieren saber cómo... Cuando tú quieres hacer eso, lo haces. Vargas Llosa lo ha hecho con las cartas estas últimas que hizo, como lo hizo Rick en su día. O sea, si tú quieres, lo haces. Y de hecho, cuando alguien hace una producción, esto que tú dices de cómo se hizo, es, bueno, pues sobre todo una cuestión
comercial y porque quieren hacerlo voluntariamente. Lo que yo creo que estamos hablando es si, la pregunta era si nosotros, en el momento ese de fallecer, nos gustaría que todas esas notas, todas las cosas que han ido quedando por ahí, pues de alguna forma se hicieran públicas. Hombre, yo creo que cada uno en esto, pues según su forma de ser, pues pensará. Yo es que también pienso mucho aquello de después de mí el diluvio. O sea, quiero decir que una vez que yo no esté, pues que... Eso es lo que cuando no estés, lo único que va a quedar es tu obra. Claro, tampoco creo que desvirtúe mi obra ni la de nadie el conocer la cocina. A lo mejor era por un tema de pudor, porque a lo mejor hay cosas, pero igual que, no sé, que un diario mío, que a lo mejor no puede. Mira, cuando estoy viendo una película, ¿no? Y estoy con mi mujer y vemos una película y estamos muy interesados, sobre todo, yo veo todas las fallas de continuidad constantemente, pero constantemente, y a mí yo no pierdo el interés de la película, yo sigo enganchado, pero le digo, mira, ahí se ve el boom, se ve el anillo, uy, mira, hay una cosa, y mi mujer me dice, pero me estás quitando toda la magia de la película, déjame ver la película. A esto me refiero yo. Simplemente esto, ni con vanidad ni sin vanidad, digo simplemente, hay alguien que lee, como mi sobrina, que ha leído 7 veces una novela de Martín Casariego, y esto absolutamente cierto lo que digo, yo no quiero que ella pierda la magia que ha encontrado con Martín. No me parece justo para Irene que pierda la magia que ha encontrado con Martín. Creo que si ella ve otra cosa que no fuera, que tampoco tiene por qué ser nada malo, digo, quizá ella lo que busca es la magia que Martín le ha ofrecido y ese mundo, esa interrelación que se establece entre Martín y ella... Pero permite que si yo lo permito, claro. Que si la persona busca otra cosa, no otra cosa. Luego la cosa para el gusto del consumidor. Yo jamás veo cómo se hizo una película antes de ver la película. Claro. No me gusta nada. Es eso. Pero me gusta que exista ese cómo se hizo. Pienso que un poco la respuesta de todo es que estoy seguro que ahora mismo si preguntamos, ninguno ha destruido el material de trabajo de cualquiera de los libros. No sé si me equivoco. Pero ninguno lo hemos destruido. Porque también, bueno, yo no sé en vuestro caso, pero a mí siempre me da la sensación, aun con la novela publicada, que siempre se puede volver sobre la novela. O que un día se puede retomar. Es decir, que... Bueno, retomar sí. Retomar. Yo quizá en ese sentido soy de la escuela garciamarquiana, de cuando has terminado o das por terminada una obra, dejarla. Yo pienso que hay dos escuelas. La de Valle Inclán, que estuvo toda su vida reescribiendo su propia obra, y hay obras de las que llegó a hacer 20 versiones, o García Márquez, que dice que cuando él ha terminado una obra, ya está. En mi caso personal, cuando doy por terminada una novela, creo que está porque cuando ha pasado tiempo y vuelvo sobre ella, empiezas a escribir de otra manera y otra cosa por las simples circunstancias en que estás en ese momento. Yo creo que una novela cuando se escribe también va muy unida al momento en que la estás escribiendo. Entonces, cuando al cabo de los 2 o 3 años te planteas volver sobre ella, sí, seguramente la reescribirás y posiblemente la mejores, pero seguramente estás haciendo otra obra. Y fue por este río de sueñera y de barro que las proas vinieron a fundarme la patria. Irían a los tumbos los barquitos pintados entre los camalotes de la corriente zaina. Y aún estaba poblado de sirenas y endriagos y de piedras imanes que enloquecen la brújula. Prendieron unos ranchos trémulos en la costa, durmieron extrañados. Dicen que en el riachuelo, pero son embelecos fraguados en la boca. Fue una manzana entera y en mi barrio, en Palermo. Una manzana entera, pero en mitad del campo. La manzana pareja que aún persiste en mi barrio, Guatemala, Serrano, Paraguay, Gurruchaga. Un almacén rosado como revés de naipe brilló y en la trastienda conversaron un truco. Yo tuve la suerte, la enorme suerte, yo publiqué un libro de poemas por el año 75 y tuve la suerte, los llevaba yo a las librerías para dejarlos ahí en consigna, ¿no? Y había una librería que se llamaba La Ciudad, en la Galería del Este, en Buenos Aires, frente de la casa de Borges, donde Borges iba siempre a firmar.
Y una tarde yo paseando por esa galería donde iba a ligar y a ver a tomar copas con mis amigos y historias, y de paso miraba de reojo a ver dónde estaba mi libro, un día él estaba dentro de la librería y mi libro estaba en el escaparate al lado de una novela de Borges, y yo casi me muero. Era un librito muy pequeño llamado Yo no soy tan valiente, un libro de poesía muy primitivo, pero me sentí muy emocionado. Yo me he sentido ligado a Borges de un modo fenomenal, ¿no? Yo creo que soy un funambulista que camina por un cable tendido sobre el vacío. Es como si en un altísimo vértigo, si ese altísimo vértigo estuviese cruzado por un cable y el cable incluso estuviese como los cables de la luz, llevase por dentro electricidad. Yo me siento caminando descalzo sobre ese cable tendido en el vacío, en el vértigo, e intento que en un extremo de mi pértiga vaya la pasión y en el otro vaya la armonía, y así mantener el fiel y el equilibrio. Creo que el creador es siempre el habitante de la frontera. Mi territorio es un territorio de nadie, es un territorio de frontera, es esa línea indefinible que está entre el sueño, el insomnio, el ensueño y el sonambulismo. Y en ese terreno de frontera es en el que yo me sitúo como creador. Como persona pienso que en las fronteras, en vez de crecer las alambradas, debía crecer el trigo. Pues yo creo que la literatura es una forma de mirar el mundo y una forma de comprometerse con el mundo que ves. Y hacia ahí es hacia donde debe ir la literatura, hacia ser el notario y el registro de la sociedad, el testigo de nuestro tiempo y el cronista también, que es la función del escritor. Como escritor no quisiera definirme, porque por la propia etimología de la palabra sería ponerme un límite. A veces me apetece hacerlo. Lo que sí que estoy viendo es que me están saliendo un tipo de novelas. La primera novela, El filósofo del martillo, estaba basada en la filosofía de Nietzsche. Yo aproveché una trama de ficción ambientada en la época actual que me permitiera llevar al lector al paisaje que a mí me había quedado una vez sacado un cierto modelo aceptable de lo que Nietzsche había escrito. Es decir, Nietzsche siempre me pareció un desafío, le dediqué unos cuantos años y al final me apareció un posible modelo de mundo que yo ofrezco al lector. Incluso para mí es mi propia tesis doctoral sobre Nietzsche, la incorporo a una trama y yo intento al lector que no tenga tiempo o ganas de meterse en ese mundo tan proceloso que es el mundo del pensamiento de Nietzsche, tan a veces difícil. Yo intenté montar una especie de telesilla que va pasando por las páginas y le permite al lector ir asomándose por mi propio ensayo, mi propia tesis doctoral sobre Nietzsche. La segunda novela, en vez de Nietzsche, ha sido el hinduismo Vedanta. Pues lo mismo, es decir, entro en un mundo que desconozco, me fascino con él, profundizo, me traigo algo, lo pongo en la novela, creo una trama y elaboro situaciones, realidades casi imposibles de vivenciar y que a mí me dan la posibilidad de inyectar todo lo que es la filosofía de la India antigua. Al final, ¿qué pasa? Tengo la sensación de que no va a haber libro que escriba que no incorpore pues toda mi fascinación por la filosofía. Pues curiosamente he seguido una evolución inversa a la que debería de haber seguido. Lógicamente de joven me obligaron a hacer lecturas que yo no quería. El Lazarillo, el Arcipreste. Entonces me negaba, ¿no? Me negaba en redondo. Manrique, es decir, basta que fuera una obligación para que yo me rebotase. Y a esas lecturas he acabado acudiendo cuando ya tenía muchas lecturas en el cuerpo y muchas heridas literarias. Mis lecturas eran más centroeuropeas, ¿no? Tendrían que ver con este viaje en el Transcantábrico, ¿no? El hecho de no perder el norte. A mí me gusta mucho como concepto. Yo siempre he querido tener muy presente que no hay que perder el norte. Como concepto y como estigma que nos persigue. No perder el norte de la dignidad literaria, el norte de la ideología, del compromiso, el compromiso también social. Y qué mejor
que introducirse en una especie de experimento entre kafkiano y no se sabe qué, y borgiano, en una especie de tubo metálico que es un tren que recorre el norte. Seguramente si este mismo experimento me lo hubieran dicho por el sur, y mira que bueno, he estado muy relacionado por cuestiones familiares con el sur y amo Andalucía, toda Andalucía, desde Huelva hasta Málaga, seguramente no hubiera aceptado. En cambio el norte, pese a y por estar vinculado familiarmente con el norte, pasar largas temporadas del año aquí, muy cerca de donde estamos ahora en Cantabria, siempre pienso, no has de perder el norte. Y solo en el norte es donde se puede captar realmente, yo creo que la intensidad de lo que es esa dignidad de la que te hablo. Si el autor se fusiona totalmente con sus lectores, se pierde una parte de independencia, una parte de personalidad, y por lo general se deja dominar por el deseo de agradar al lector, de tener un lector fiel, un grupo de lectores que sea capaz de seguirle y que se convierta en un tirano, el propio lector. Entre los críticos y los autores yo creo que no es posible que exista una concordia. En el momento en el que se da, comienza el autor a estar bajo sospecha de amiguismo, de pequeños clubes, de pequeñas camarillas. Por lo tanto, cada uno tiene que estar en su lugar. Y respecto al editor y el escritor, por ejemplo, estamos hablando en términos comerciales de un empresario, estamos hablando de un objeto, de un creador de objetos. De manera que, por mucho que se intente fingir o a veces conseguir una amistad, no podemos olvidar que estamos en un proyecto común, que es el de vender un objeto que trasciende la calidad de producto, como es el libro, ¿no? Como es la literatura, como son las historias, los sueños o las ambiciones que pueda conllevar un libro. Pero bueno, nadie desea morirse de hambre, ni los autores ni los editores. La verdad es que soy un lector bastante omnívoro, como de todo, y creo que la literatura es reciclaje, hay que comer y después volver a digerirlo. El escritor golpea contra el bloque de la tradición y yo personalmente no tengo ideas, solo puedo pensar en contra. Mi pensamiento es adversativo, entonces necesito una fuerte tradición literaria sobre la que ejercer mi pensamiento. Y ya te digo, soy muy omnívoro. Creo que el principal combustible de un escritor, incluso, o sobre todo si es un novelista, sigue siendo la poesía. Y entre mis lecturas más asiduas están todos los grandes poetas, desde Rubén Darío hasta el Conde de Villamediana. Yo recuerde, pues, un señor en una estación, en Vivero, en Galicia, que era sonámbulo, salió de la cama, de la habitación en pijama, y se metió en un tren de viajeros que iba para Ferrol y hubo que ir a por él, bueno, la señora de él, dio, vamos, eso, que el aviso, y entonces tuvimos que ir a por él y sacarlo del tren, ¿no? Y después también hay otra señora que viajó todo el viaje con un mono, un titi de estos pequeños, guardado en el bolso, y nos dimos cuenta a última hora, en el último día de viaje, que había viajado el titi ese. El Transcantábrico tiene el recorrido que puede comenzar en León y terminaría en Santiago de Compostela, o comenzaría en Santiago de Compostela y terminaría en León. Dura una semana, sería de sábado a sábado, y pasa por numerosas comunidades. Tienes León, tienes Burgos, tienes Palencia, Vizcaya, Cantabria, Asturias y Galicia. Además dura una semana porque la velocidad también que vamos con este tren pues no es muy rápida. Hacemos una media de 40, 60, de 60 no solemos pasar para que el viajero disfrute y pueda gozar del paisaje y las comodidades del tren. El primer tren salió como, hemos sido el primer tren turístico en España
salió en el año 1983. 100 años antes, el Orient Express inauguraba su primer viaje también. Eso es una anécdota que tenemos. Y la evolución, pues bueno, pues ha sido una composición que fue creciendo de compartimentos estándar y suite a una unificación actual que tenemos de todo compartimento suite. En esto de la literatura pasa como con todo. Hay unos pocos que son buenos y que hacen cosas interesantes y que buscan caminos, y luego hay muchos que se encuentran en lo que podríamos llamar una mediocridad o en esa época de transición, de esperar, de venga lo que venga. Es, como ya he dicho, se escribe demasiado. Hoy día cualquiera piensa que puede ser escritor. La veo muy ecléctica la literatura, está muy dispersa, excesivamente no está dirigida como en otras épocas o trabajada hacia hacia la ficción directamente, sino que hay infinidad de... Yo creo que está excesivamente, desde mi opinión, está excesivamente publicada. Esa sería la... Hombre, me parece que hay un plantel de nuevos autores muy estimables que se superponen lógicamente a los ya clásicos y reconocidos, ¿no? Y me da la impresión de que estamos en un espléndido momento de la literatura española. Se está haciendo cada vez más narrativa y también está aumentando el número de los lectores y la calidad de los lectores. Yo creo que estamos en un proceso de recuperación de las ganas de escribir o de contar historias bien armadas. Se ha pasado, desde mi punto de vista, por un periodo muy experimental en la literatura española, en las que lo que menos contaba era la historia que se tenía que narrar, sino los subterfugios lingüísticos, el ensayo de nuevas tendencias o de nuevas formulaciones, algunas veces incluso idiomáticas, pero ahora se está recuperando, digamos, la idea o la orfebrería de trazar buenas historias. Y en ese sentido, a mí no me importa dar nombres. Yo creo que hay una serie de narradores en el panorama contemporáneo que han hecho mucho en favor de recuperar el gusto por la literatura en el sentido más clásico, el de contar historias. Gente como Arturo Pérez Reverte, Matilde Asensi, Juan Eslava Galán han recuperado mucho esa idea. Y en ese panorama yo me incluyo deliberadamente, es decir, a mí me gusta contar historias. Como decía Hemingway dentro de un decálogo que hizo para El perfecto escritor, él decía que siempre el escritor tiene que permanecer enamorado de aquello que hace y que se mezcle estrechamente con la vida. Bueno, pues yo me consideraría un escritor así. Intento mezclarme con la vida, con las tradiciones, con las costumbres del pueblo y además intento permanecer enamorado de aquello que hago. Estamos entrando en una buena fase. Se publican, las grandes editoriales están publicando menos para cuidar mucho mejor los títulos, porque no se trata de cantidad sino de calidad. Eso por una parte. Y en cuanto al ensayo se refiere, que es mi temática de trabajo, como bien sabes, desde hace algunos años, pues veo que la demanda a nivel de la sociedad en cuanto a ensayo se refiere está subiendo de una manera espectacular y está teniendo una pequeña caída en beneficio del ensayo, la novela, la narrativa. La literatura de ficción en España vive un momento que yo creo que se extiende a toda la literatura, no solo a la ficción. Es una especie de caos magmático o totum revoltum, donde hay de todo y se están intentando abrir caminos, no se sabe muy bien dónde. A lo mejor pasa como esa teoría del caos, que explosiona y salen un montón de cosas que están ahí medio revueltas, medio confusas y que no se sabe por dónde van. Se están experimentando mucho en la novela histórica, pero yo creo que lo que se está haciendo es pseudo histórica, sino es aprovechar la historia como disculpa
y tanto es una novela histórica si se centra en la guerra civil y sus consecuencias, como si es en la guerra de las galaxias. Da igual, o sea, el sentido de la novela histórica es agarrar una realidad que está fuera del tiempo y del espacio para contar cualquier cosa que se quiera hacer. Si tuviera que recomendar a alguien una obra que no fuera la mía, situación en la que espero no verme nunca, que yo siempre recomendaría la mía, yo recomendaría una buena relectura de la literatura de los años 70, que son nuestros padres literarios, tanto en España como en Iberoamérica. Creo que sería muy importante. Personalmente tengo cierta simpatía irrenunciable por Juan García Hortelano, pero hay muchos escritores de la generación del 50 en España y del boom y post-boom en Iberoamérica, que cualquiera de ellos vale el tiempo y ensancha el espíritu. Aprovechando la infraestructura que tenemos y aprovechando el talleres y personal, se decidió hace 20 años hacer un producto de lujo que, fuera de lo que es la empresa pública propiamente dicho, fuera de lo que es ese fin social que tiene el ferrocarril, se decidió hacer, ya que tiene una infraestructura impresionante que va por todo el norte, Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco y a partir de hoy Castilla y León. Se decidió hacer este tren de lujo como buque insignia para traer viajeros de todo el mundo que admiren las maravillas de este paisaje. Y la verdad que 20 años no es nada, porque estamos en continua renovación. Es más, en el año 2000 se decidió, en el año 99 se decidió estandarizar el tren todo a lo que se llaman los compartimentos suite, que son con cama de matrimonio y es con un baño, con hidromasaje, sauna, baño de vapor, etcétera, que antiguamente había lo que era compartimentos con literas, con baño exterior, era más incómodo. Y se decidió, por otro lado, también hacer un segundo transcantábrico, una fuerte apuesta de inversión de un segundo tren que permite que cerca de 2.000 personas, 2.000, 2.300, depende de la temporada, personas admiren y vayan disfrutando de las maravillas paisajísticas, gastronómicas y culturales de todo lo que es el norte de España. Existe una paradoja muy curiosa respecto al País Vasco. Por un lado, quien no ha vivido aquí no puede entender hasta qué punto está condicionando el ser, la esencia de las personas. Pero al mismo tiempo las personas que no han salido nunca del País Vasco no pueden verbalizarlo, no pueden expresarlo. Entonces es algo que a mí me ocurrió también. En el momento en el que abandoné Bilbao de una manera más o menos permanente, me di cuenta de que existían formas verbales que yo había evitado, que existían términos, sobre todo relacionados a la lengua, relacionados a la identidad, relacionados al terreno, al territorio, que había evitado siempre cuidadosamente. Yo no es ningún secreto el decir que no simpatizo especialmente con los movimientos nacionalistas, quizás porque me ha tocado sufrir mucho por ellos, quizás porque desde que era una niña he vivido enfrentamientos que eran en un principio económicos y que después se han ido transformando y radicalizando en acciones políticas.
Lo que siempre se pregunta en estos casos es si existe una solución a corto plazo, a medio plazo. Yo no la encuentro. Me falta experiencia, me falta también distancia, imagino. Falta, por otra parte, a todo el pueblo vasco una voluntad auténtica de sentarse, de hablar y sobre todo de ceder. Nadie está cediendo. Esto es un tópico, pero es que los tópicos no dejan de ser realidad en este caso. Lo que estaba comentando antes, que me parece que compartimos todos, creo, es que cada lector hace su propia interpretación también, con lo cual él escribe también su propia novela, de tu novela, con lo cual... Y hasta tú mismo, que y hasta me ha tú mismo pasado la de tener vuelves que a releer leer, algún texto mío antiguo y decir, caramba. Por eso creo que lo que dice de no romper es como cuando uno revisa lo que ha escrito y las notitas y las cosas, es como volver a recordar el momento de la, hay momentos que es arqueología, son recuerdos, ¿no? Yo creo que son recuerdos. Yo lo guardo, pues a lo mejor a mis hijos les gusta tenerlo. Sí, ahí sí, ahí sí estoy de acuerdo. Entonces yo sí lo guardo por eso, pero no porque yo piense volver sobre lo mismo, porque no lo pienso hacer nunca. Ahí estoy de acuerdo. Bueno, a lo mejor lo hago, pero... Yo inclusive tengo la costumbre, cuando termino una novela, el manuscrito con las últimas correcciones, siempre lo regalo a alguien, a un amigo, a un... Bueno, tú sabes, o sea, sí. Luis, que está allí también, o sea, siempre, esa sí es una costumbre, es como un ritual. O sea. ¿Y cuándo empieza la novela? Pues hay novelas que empezaron en la infancia y otras que empezaron hace 3 días. Como los huevos de una gallina. Exacto. Abres la gallina y tienes huevos en distintas fases de formación. Y realmente no sabes cuándo vas a poner un huevo determinado. Pero yo creo que todos estamos llenos de huevos en distintas fases de formación, ideas que te van viniendo y de pronto pide paso y entonces pones el huevo. Titulares de mañana de la prensa, los escritores ponen huevos. Dos docenas. Convendría añadir como la gallina. Entonces los titulares es una cosa muy seria, porque hoy del tren había un titular en, creo que era La Nueva España, un periódico asturiano, que decía el gran hermano sobre ruedas o el gran hermano del Orient Express, algo así, una barbaridad. Y luego por la tarde, dando una entrevista de radio, me han vuelto, a raíz de ese titular, a insistir en lo mismo. Pero esto es como un gran hermano y tal. Y a mí la verdad es que me ha molestado. He dicho, mire, si el concepto que tenemos de la cultura española es como referente el de gran hermano, estamos definitivamente muy mal. O sea, si la prensa lo único que es capaz de sacar como conclusión de este viaje es que estamos haciendo un gran hermano de escritores, estamos francamente mal. Porque yo creo que un país es su cultura y poco más. Lo demás, yo pienso que son cosas... O sea, falta un poco de mimo, yo creo, en España, con respecto a los escritores, falta un poco de mimo por parte de las instituciones. Yo os voy a contar una anécdota muy tonta, pero que a mí me hizo mucha ilusión estos últimos días. Me llamaron de la Biblioteca Nacional Francesa, porque acaba de traducirse un libro mío al francés, y es el primer libro que se traduce al francés. Entonces me llamaron de la Biblioteca Nacional Francesa porque el señor que estaba haciendo la ficha de mi libro había llamado a la editorial y se había interesado por el tema y quería mi fecha de nacimiento para que estuviera en la ficha que iba a hacer al libro y para los libros que pudieran venir. A mí no me han llamado nunca de la Biblioteca Nacional de Madrid para preguntarme mi fecha de nacimiento ni nada relacionado con mis obras. Y me chocó y me hizo pensar un poco en lo que es el mimo por parte de las instituciones respecto a la cultura. No son las instituciones, ¿eh? Las instituciones somos todos, quiero decir, que son... Sí. Es lo que ha dicho antes Emilio, en todo caso es el país, es la cultura, quiero decir que parece que siempre tenemos que echar la culpa a las instituciones cuando es una sociedad, quiero decir que las instituciones pertenecen a determinada sociedad. Somos individuos.
Entonces yo creo que bueno, pues que a lo mejor son cosas que tenemos que cambiar, pero que no hay que echar balones fuera, no hay que echar la culpa a la Biblioteca Nacional. Es que la Biblioteca Nacional está formada por gente pues que, bueno, quizá en otras, con algún cambio en nuestras vidas, pues habríamos sido nosotros los que estuviéramos trabajando allí, ¿no? Entonces yo no creo que sea un problema de las instituciones, sino que es un problema de los que estamos aquí sentados y los que están fuera de esta sala, ¿no? Y entonces en ese sentido, bueno, yo creo que en España tenemos cosas muy buenas, pero seguramente en otras las tiene mucho mejor Francia, ¿no? Como este ejemplo que has puesto. Me dicen que podemos seguir charlando. Entonces, según lo que estabais hablando, la idea que tenemos los lectores, un poco es la de la musa, o la que nos inculcaron es la musa esta que viene y de repente se enciende la bombilla y empezáis a escribir. Tenéis un método de trabajo todos, por lo que estáis diciendo, y las ideas se trabajan. Un libro no es fruto de una inspiración que te sale de una tirada, tienes que trabajarlo y os cuesta tiempo escribir un libro. Es que, a ver, evidentemente la musa existe, pero es que no solamente en la literatura. Supongo que un abogado hay un día que está más fino que otro, un profesor y un fontanero cuando te arregla un grifo. Lo que pasa es que, y evidentemente un autor también tiene un día pues que está eso, pues que está funcionando mejor. Pero es que los libros todos tienen detrás un trabajo que es de obrero. O sea, es un trabajo de ebanistería y de carpintería y de mucha, yo recuerdo una frase que me decía Félix Bayón, de mucha muñequilla, de pulir mucho el material que tienes. Entonces, ¿que hace falta pues una chispa, algo que te emocione, que te inspire, que te ayude a trabajar? Sí, pero que al final uno pasa horas detrás de una novela. Y yo, personalmente, cuando tengo una novela encauzada, yo me pongo un horario casi casi de fichar conmigo misma para cumplirlo, porque aparte del proceso puramente creativo, luego hay muchísimo trabajo de pulimentado de esa parte creativa que a lo mejor has creado de una forma un poco más, pues eso, más movida por las musas, y si es verdad que existen, que yo no me... Ay, pero yo no, bueno, estoy de acuerdo en parte porque yo, por ejemplo, no me tengo que poner un horario para trabajar. A mí me arrastra una pasión y lo que más me gusta es escribir. Y entonces yo afortunadamente no necesito disciplina, entre otras cosas porque si la necesitara no escribiría porque no soy nada disciplinada. Y sin embargo trabajo muchísimo, trabajo muchas horas, una barbaridad, pero porque me encanta. Pero en el fondo está diciendo lo mismo. Es lo mismo, sí. Lo que pasa es que, claro, ella lo que dice es que lo que está diciendo es que a fin de cuentas acabas trabajando como el que más. Mucho tiempo, claro. Claro, eso sí, pero no pongo un horario. Que voy a eso, pero es que el horario no es que te lo impongas porque te fastidia hacer lo que estás haciendo. Todo lo contrario, vamos, yo soy felicísima haciendo lo que hago y tengo la gran suerte de que me divierto mucho, pero que me refiero que hay un trabajo de arquitectura y de concentración y de dar vueltas sobre una frase muchas veces para conseguir las palabras que quieres poner y de revisar un texto 40 veces y de cuando te entrega una galerada volver a leer lo que hayas escrito después de haberlo hecho 20 veces para volver a cambiar a lo mejor una palabra o para cambiar una coma de sitio. Y ahí justo cuando te das cuenta que el que has matado en el capítulo 2 está vivo. Está vivo en el siguiente. Sí, pero que te faltan horas, no es decir, bueno, empiezo a las 8 y acabo a las 3, empiezo a las... No, sino a mí me faltan horas. En lugar de tener que decir, bueno, voy a ponerme a trabajar, pues es al revés, es que no... El horario a veces unas veces puede ser para obligarte y otras veces es para protegerte. Para proteger. A veces te puedes poner horario para tener tiempo para escribir. Entonces yo creo que estás diciendo lo mismo, pero con un ángulo yo diferente. Leí hace muchos años que el horario no hay que entender siempre el horario como me impongo esto y es un fastidio. Es que a veces el horario es decir, esto que quiero escribir, me voy a reservar, me pongo ese horario, es decir, le aparto todo lo demás que te puede... Pero no porque quieras hacerlo, sino bueno, porque tienes que hacer un recado, tienes que ver a Menganito, tienes que hacer cualquier otra cosa, ¿no? Yo en el fondo creo que estáis diciendo lo mismo. Sí. Hace muchos años leí un reportaje, yo me había enojado mucho con Miguel Ángel Asturias, un reportaje en el ABC cuando él era embajador aquí en España, hace unos 30 años o 28 años, que yo creía en esto de las musas y la inspiración y que yo y todo. Miguel Ángel Asturias le preguntó, creo que era Tico Medina, un famoso periodista, le hacía la entrevista y le había preguntado cómo era el tema de las musas. Y le digo, yo me levanto a las 7 de la mañana y trabajo de 7:30 a 12:30 todos los días. Domingo, no hay domingo, no hay nada. Yo me enojé mucho y luego con el paso del tiempo yo estoy totalmente convencido de que este trabajo, como otros, como dice Marta, es no quiero exagerar, pero yo diría un 15%, un 10% de inspiración y un 90% de transpiración.
Hay mucho sudor detrás. Pero esto era Picasso, ¿no? Que decía, si me viene la inspiración, mejor que me pille trabajando. Que me pille trabajando, exactamente, ¿no? O sea que creo que es eso, es trabajar mucho. Cuanto más se trabaja, yo creo que mejor se trabaja. Cuanto más es como cuando cantas, cuanto más cantas, mejor cantas. Esto es un oficio y hay que darle y darle y darle y darle para poder conseguir luego un producto, además de investigar y de tener obviamente una tendencia como tiene, qué sé yo, el fontanero, que es un técnico, y que un buen fontanero hay que encontrarlo, ¿no? Tampoco es un lujo, ¿no? Es un señor que sabe hacer muy bien esto, como un buen camarero. Yo estoy, en ese sentido, estoy convencido de que es trabajo y trabajo y trabajo, y nada más. Lo demás es tener la suerte de encontrar un tema. Se ha llegado a una convivencia desde el punto de vista de generaciones que creo que es muy fructífera. O sea, está saliendo gente de veintitantos años que está publicando, que está funcionando bien, incluso desde el punto de vista del mercado, de la crítica, y al mismo tiempo autores ya consagrados siguen en la onda, siguen en la línea. Entonces, esa convivencia de generaciones, tanto desde el punto de vista de edad como desde el punto de vista de los estilos, me parece que es muy enriquecedora para todos, para los recién llegados, para los que van a llegar y para los que ya están. Yo creo que el universo lector está dando una respuesta adecuada a la producción literaria. Yo creo que ha habido un poco de prisa estos últimos años por parte de los narradores más jóvenes. Se han precipitado y han escrito cosas que no van a trascender, pero la selección de la raza va a dejar a cada uno en su sitio. Han caído ya pues, autores que de recuerdo reciente de los años 90, que eran gran promesa y no han publicado nada trascendente, pero generalmente está gozando de buena salud. Y al otro lado del Atlántico, la literatura que se hace en español ha podido superar, matar al padre, matar a García Márquez, matar a Marito Vargas Llosa, porque era la losa que pesaba sobre los jóvenes escritores, que no podían ser epígonos, no podían escribir nada nuevo después de estas influencias, que eran magistrales por otra parte, pero que no posibilitaban un renacer, un resurgir de la literatura en español a la tabla del mar. Yo soy heredero de la patria común del español, que es el mejor legado, nuestro know-how absoluto, y pienso que ambas orillas son convergentes y son prósperas y felices para la literatura que se hace en español. Pues la literatura que se hace en Latinoamérica siempre va a tener una voz propia, es una literatura un poco de ida y vuelta, que sigue teniendo una riqueza de vocabulario, una exuberancia en los escenarios, una complejidad de la vida doméstica que de alguna manera cuando pasan a la literatura nos presentan una visión del mundo pues como muy literaria, como muy plásticamente diferente de la nuestra, pues que está como un poco más lavada, pasada por el tamiz de una simplificación en la manera de vida, pues que nos ha hecho perder la riqueza que siguen conservando los escritores latinoamericanos. En cuanto a la literatura iberoamericana, yo pienso que el boom la dejó un poco exhausta, pero no se acabó ahí. No sé por qué hubo esa manía de decir que después de los autores de las décadas de los 60, 70 y 80 del siglo pasado, la literatura iberoamericana había tocado a fondo. A mí me parece que no. Sí ha tocado a fondo lo que se llamó o se dio en llamar el realismo mágico. El realismo mágico nace con ellos, muere con ellos, en concreto con algunos autores como García Márquez, pero después siguió.
Lo que también es cierto es que los escritores jóvenes no pudieron crecer debajo o a la sombra de toda esta selva de grandes escritores y se asfixiaron un poco. Yo creo que buscaron referentes, pues bueno, donde pudieron. Entonces volvieron a la literatura social, reivindicativa, política en muchos casos, que yo creo que ese no es el camino, pero tampoco les quedaba otra. Y ahí salió algún buen autor. En estos momentos yo pienso que la literatura española está intentando recuperar y hacerse heredera de esos escritores del boom, como Donoso, como García Márquez, como Carpentier, como Cortázar, como tantos otros, y los iberoamericanos están intentando hacerse herederos de los europeos. No hay más que ver este movimiento comercial del crack que se ha montado, que escriben de Europa y de la guerra europea, cosa que ni les va ni les viene. Me parece bien, es lícito, en literatura todo es lícito, pero lo que no es creíble es que hagas novelas donde tu esencia se pierde. Hombre, como periodista me encantan los libros de reportajes, que también es un tipo de literatura que ahora se está editando bastante. Acabamos de ver que ha sido premiado uno de los grandes reporteros de finales del siglo con el premio Príncipe de Asturias, que es Ryszard Kapuscinski, el polaco, que es todo un maestro para toda una generación, que enlaza con un periodismo, con una forma de entender los reportajes un poco distinta del modo anglosajón. Sigue un poco más los pasos de Ilya Ehrenburg, del reportero ruso, ¿no? Y luego dentro del mundo americano, los literatos que han tenido una trayectoria periodística como Steinbeck o como puede ser Hemingway, pues en su momento tuvieron para mí una influencia muy grande. Hablar de autores latinoamericanos, a mí hay escritores argentinos como Bioy Casares o Sábato que me gustan mucho y que me han impresionado mucho, ¿no? O Vargas Llosa, que tiene algunas novelas que a mí me parecen realmente de las mejores novelas que he querido en mi vida, como Conversación en la Catedral, La Ciudad de los Perros o otras, ¿no? Cuando uno le preguntan por sus fuentes literarias, siempre es un poco difícil de contestar, porque por lo menos yo he bebido de muchas fuentes, ¿no? Cuando eres joven tienes que hablar con los muertos, es decir, leer, y cuando un escritor es joven tiene que leer mucho los clásicos, aquellos que a lo mejor ya están muertos, aunque para un escritor una obra maestra nunca está muerta, ¿no? Al contrario, son las que están vivas, que te dicen algo. Y bueno, citar a Juan Rulfo, para mí la mejor novela en español, por lo menos en mucho tiempo, no, citar a Pedro Páramo y al Llano en llamas, citar a los rusos también, a Tolstoy, a Chekhov, a Dostoyevsky, citar a los americanos, esto es como la guerra fría en la literatura, citar a Carver, citar a Carson McCullers, a mucha gente, a Richard Ford, que están haciendo cosas muy, muy interesantes, y a muchísimos otros que se me quedan, porque para encontrar una voz propia tienes que beber de muchas voces ajenas, no tienes que ser un escritor de un solo maestro. Yo soy escritora, digamos, pues de muchos maestros. El proyecto del libro sobre raíles viene a recuperar lo que es una tradición bastante razonable. Siempre a través del ferrocarril se ha contado, y en el ferrocarril se han contado muchas historias, muchísimas historias. Intentamos que estos 23 autores cuenten un rato, sus relatos sobre lo que han visto y han vivido durante estos días en el tren, y que por lo tanto los ciudadanos puedan también percibir más cercano ese tren que en el fondo es de todos ellos. Yo como editora quiero deciros que realmente pues nuestra pequeña editorial se siente tremendamente emocionada de poder tener estos 24 escritores, estas 24 plumas
que ha sido llegar cada uno de los relatos y ha sido pues una emoción tras emoción. El producto final es verdaderamente importante a nivel literario, verdaderamente importante a nivel de los temas que tratan, del tipo de relatos, las técnicas utilizadas. Así que yo solamente pues agradecerles a estos escritores que han colaborado, que han sido muy disciplinados en la entrega de los relatos, que la experiencia también de compartir con ellos 7 días en este Transcantábrico ha sido estupenda y para nosotros pues la mejor de nuestra editorial. Así que sin más quiero ir pasando la palabra a los escritores, que ellos son, como dice Borja, los verdaderos protagonistas, y que os vayan contando un poquito de qué se trata cada uno de sus relatos. Yo iba a escribir la historia de un escritor que no sabe por qué le invitan a un viaje en el Transcantábrico, que no sabe por qué está allí y que de pronto descubre que es que lo van a asesinar sus compañeros de viaje. Ya lo dije, ¿no? Entonces, ahora, como me dijeron, no puede haber muerto, digo, joder, pues me tengo que salvar, y entonces me decidí pues confesar que lo que sucede es que soy un paranoico y que se me habían olvidado unas pastillas de haloperidol que suelo tomar para evitar mis delirios paranoicos. Y bueno, y al final, en vez de asesinarme, pues me agasajaron y me hicieron regalos, plumas, comilonas sobre todo, percebes, montañas de percebes y todo eso, y me quedé un poco decepcionado de que no me asesinasen. Parto de una situación en la que un grupo de escritores, de pronto, así empieza el relato, de pronto, al salir de un túnel, desaparecen totalmente los paisajes y se sustituyen por la nada absoluta, una nada que no es blanca, no es negra, es la nada. Entonces, bueno, pues hay una conmoción interior, el maquinista intenta parar el tren, no puede, abre la puerta, quiere mirar, y entonces en el momento que saca cualquier miembro del cuerpo, que se saque la cabeza, etcétera, eso desaparece. Desaparece, pero produce un enorme placer a la vez. Y entonces, todo el relato es los debates interiores de los escritores, debates intelectuales, casi teológicos, de qué es esa nada que hay fuera. E incluso hay una cierta tendencia a utilizarla como fuente de placer, y hay gente que va siendo mutilada, y el espectáculo interior pues es un poco delirante. Y entonces pues lo he pasado bien escribiéndolo, y espero que lo paséis bien vosotros. Yo me he ido por el lado del estilo, aprovechando que algunos en las encuestas decían, bueno, pues que ahora la literatura se iba directamente al fondo y que ya por fin habíamos superado la etapa en el siglo XX de las vanguardias y las innovaciones. Pues yo justamente me he ido por ahí a trabajar en ese lado del estilo. Es un trozo, una parte del recorrido que tuve el placer de hacerlo en la máquina, donde el maquinista me iba contando pues los paisajes por donde íbamos yendo, pero lo que he hecho ha sido redactarlo de tal manera que el propio relato pareciera las vías del tren, es decir, cuando se entran vías muertas, vías cortadas, vías en peor estado, vías que están recién reparadas, y entonces un poco el relato va por ahí. De repente hay frases que se cortan, una vía muerta, hay frases más largas, más cortas, frases donde hay que tocar el silbato, y así se va haciendo todo el cuento pues como una red ferroviaria. Cuando era niña vivía cerca de una estación. Crecí escuchando el ruido de los trenes, el chirrido de los frenos, el raro gemido de las máquinas al arrancar, el clink-clink de los raíles, el traqueteo de las ruedas de hierro y, por supuesto, la particular algarabía de los andenes, hecha de gritos, de prisas, de palabras de recibimiento y despedida, de carritos chirriantes y rumor de pasos en todas direcciones. Aquellos sonidos se hicieron un sitio en mi memoria y años después siguen siendo una parte importante de mis recuerdos de infancia. Mi madre tenía una figura bonita. Caminaba erguida, garbosa, sonriendo siempre al aire con sus ojos. Cogido de su mano, veía cómo los hombres se volvían a mirarla al pasar por su lado. Les oía silbar con admiración y decirle cosas que yo no comprendía. Yo estaba muy orgullosa de mi mamá, tan guapa. Tendrían que pasar algunos años todavía hasta que yo descubriera los secretos lenguajes de la seducción, pero siempre recordaré una de las mudas lecciones con las que ella pretendía sacarme del limbo de la infancia. La rememoro para mí una y otra vez, extrayendo más y más pormenores de aquel lejano recuerdo que me produce una especial sensación de orgullo. Recuerdo cada vez mejor lugares, nombres y momentos porque estaba ligada a una hermosa historia de amor, creo.
Nunca antes habían vivido en un tren. Al principio les parecía imposible, todo largo y estrecho, como la vida de un pobre. Caminar siempre de lado, como si uno hubiera hecho algo malo. Y el tren que daba saltos, como si se hubiera vuelto loco, y eran solo las traviesas del tren que subían y bajaban para acariciar mejor los lomos de la tierra. La tierra era verde y grande, y el tren era como un dedo que alguien pasaba por sus contornos para sentir mejor la caricia de los brezos, el susurro de los helechos. Era una tierra antigua, un poco dolorida, atravesada de cuevas, como agujeros de viejos balazos. La tierra gemía al sentir el paso del tren, y en los primeros días pensaron que era de dolor. Solo cuando llevaban semanas en el tren comprendieron que era de gozo, que era el placer lo que la hacía jadear así, como una mujer en el lecho de un muchacho. Ya sobre el final, justo en el momento en que comenzaba a cantar Balada para mi muerte, lo vi asomado a una de las ventanas del coche pub. Estaba arrebujado contra el cristal mientras la luz de uno de los spots del techo parecía iluminarlo especialmente. Todos me miraban a mí y yo solo tenía ojos para él, para la tristeza que se dibujaba en sus ojos oblicuos, en sus bigotes caídos y en sus orejas planchadas hacia atrás en un gesto nostálgico y emocionado. Me salió al paso cuando estaba entrando en el servicio del coche cafetería. Tú y yo sabemos que no moriremos en Buenos Aires, me dijo. Quizá podamos morir justo cuando sean las 6, pero no habrá ninguna tristeza hasta los pies esperándonos en la avenida Santa Fe. Me quedé mirándolo mientras los ojos se me llenaban de lágrimas. Mira lo que nos han hecho nuestros queridos gobernantes, Carlos. Nos han obligado a vivir lejos de casa, a morirnos en ciudades desconocidas rodeados de extraños. A mí ya no me rodean extraños, Emilio, le contesté mientras le rascaba debajo del cuello. Fíjate, además de la familia que he conseguido formar, tengo amigos, y después de este viaje, amigos nuevos. Pero el cielo es distinto, y la luna crece al revés. Para eso no hay consuelo posible. El destino nos ha empujado y nos ha puesto de cabeza en otras tierras. Estoy cansado, me dijo, mientras se hacía un ovillo contra mi pecho. Un momento después levantó la cabeza y me dijo, volviendo a ser quien siempre fue: desafinas un poco en oro y plata, che. Deberías ensayarla más, ¿no te parece? Antes de que pudiera contestarle, alguien llamó a la puerta y Emilio, de un salto, se perdió entre los vagones. Pues hasta aquí nuestro espacio multidifusión Tiempo de Tertulia, un espacio para España y por satélite a través de ATEI para Iberoamérica. También tenemos presencia en Internet donde pueden dejar ustedes sus sugerencias, preguntas y comentarios en nuestra dirección de correo electrónico ibecom@tiempodetertulia.com o visitando directamente nuestro sitio web tiempodetertulia.com. Será hasta la próxima semana en este mismo canal y hora para disfrutar de una nueva y siempre interesante tertulia, trayendo nuevos invitados que realmente creemos que saben de lo que hablan con un tema que también consideramos es de su interés. Gracias por su atención y compañía y hasta entonces.